Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Bien, vamos nuevamente a informar sobre lo que va sucediendo a medida que va avanzando este conflicto con Rusia. Y bueno, vamos viendo que en la televisión de Rusia ya se ha presentado una simulación de los países europeos que podrían ser un blanco prioritario. Algunos blanco prioritario, para otros podría ser posible sin confirmarse. El caso es que entre estos objetivos, dentro de esta simulación que se ha realizado, entra en primer lugar los países bálticos, que sería Estonia, Letonia y Lituania. Estos son señalados, repito, como los blancos iniciales, básicamente por su proximidad geográfica y su adhesión a la OTAN. Bueno, luego tenemos, sobre todo, Alemania. Concretamente Berlín. Recordad que aquí básicamente se tiene en cuenta la participación que han tenido ciertos países europeos en esta guerra. Y sobre todo las bases estadounidenses que se ubican repartidas por toda Europa. Como os decía, Alemania, Berlín. Ahora, en toda Alemania, recordad que hay 394 bases militares. Unas cuantas. Luego está Polonia. Concretamente Varsovia. La República Checa también le toca a la China, concretamente Praga. En Rumanía, Bucarest. Y, como no, Francia, que ya os dijimos que aparecía asociado al signo de Leo, ¿os acordáis? Astrológicamente, Leo es Francia. Y, concretamente, sería París. Ahora, muchos, lógicamente os preguntaréis, los que vivimos aquí en España, si está en la lista negra. Pues resulta que no, que de momento nos libramos, de momento. Portugal también se libra e Italia. Pero, lógicamente, si lanzan un pepino, y luego hablaremos de la potencia de estos artefactos, si lanzan un pepino, por ejemplo, en París, hablaríamos de una distancia hasta la frontera con España de unos 918 kilómetros. Aún así, los efectos, por supuesto, podrían llegar. Bueno, el tema es que Rusia dispone de 1.710 misiles, o sea que aquí hay para todos, hay para comprar y vender. Además, fijaos que si lanzan un misil intercontinental, alcanza su blanco a unos 5.500 kilómetros de distancia, o sea, es terrorífico el alcance. Pero más terrorífico sería si es que a Putin se le ocurre recurrir a los famosos misiles llamados Satan II. Los Satan II son considerados los misiles más mortíferos del mundo. Aquí podéis verlos. Miden 35 metros de longitud y pesan 208 toneladas. Y llevan cada uno hasta 16 ojivas nucleares. O sea, esta bestia alcanza los 18.000 kilómetros de distancia. Una locura. Estos monstruos dejan cráteres enormes, lo pulverizan todo. Bueno, otro de los objetivos, lógicamente, es el Reino Unido. ¿Por qué? Pues porque desde siempre ha sido el enemigo, digamos, tradicional de Rusia. Reino Unido, sí. Según detalla el medio Express, un ataque nuclear contra Londres supondría una baja de cerca de 5,7 millones de personas, más 3,4 millones de heridos. La devastación llegaría hasta Birmingham, donde habría una cifra similar de afectados. Luego, por supuesto, otro objetivo sería Midlands, que tiene 10,8 millones de habitantes, O sea, las víctimas podrían ser cercanas a los 2,5 millones. Por supuesto, una deflagración ahí también afectaría a Leicester, Nottingham y Stoke-on-Trent. Ahí pues hablaríamos de afectados, sobre todo quemaduras de tercer grado. Otras ciudades que también podrían ser un blanco de Rusia sería Leeds, Manchester o Glasgow. Eso ya sin contar los aeródromos y bases navales que también serían objeto de muchísimos ataques. Bueno, aquí la amenaza de los rusos ha sido la siguiente. Han dicho,
Bastarían 3 misiles para crear un colapso en la infraestructura del Reino Unido. Solo 3. Imaginaos. Bueno, vamos al tema astrológico y veamos qué es lo que pasa, porque este 2025 ya os digo que hay un cambio de ciclo a nivel social, a nivel político, a nivel, por supuesto, armamentístico, ya veréis. Bueno, ya os dije que Plutón entra en Acuario y Marte en Leo, formando una oposición bastante incómoda hasta finales de enero. El problema es que Marte retrocede a Cáncer hasta el mes de abril. Eso significa que en abril vuelve otra vez Marte a situarse en Leo y, formando esa dichosa oposición nuevamente con Plutón, Marte opuesto a Plutón. Claro, en esa época Donald Trump ya estará en la Casa Blanca, pero aún así, según esta expectación, seguirán habiendo roces importantes, tensiones a nivel internacional muy duras. Acuario, ya os dije, rige Rusia e Irán como principales países. Luego tenemos a Marte en Leo, y Leo, como os dije, rige Francia, Italia, Rumanía y Austria, citando solamente a los países que serían potencialmente un blanco de Rusia. Pero aquí hay más cosas, porque en 2025 se produce otro superevento astrológico. El día 30 de marzo, Neptuno ingresa en Aries. Y esto no sucedía, atención, desde 1875. Es todo un acontecimiento histórico. Y para ver un poco qué es lo que va a pasar cuando Neptuno entre en Aries, hay que retroceder en el tiempo y ver lo que sucedió en esa franja de años, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues aconteció la Guerra Civil Estadounidense o la Guerra Franco-Prusiana. Pero es que mientras Neptuno estaba en Aries, en 1862, en plena Guerra de Secesión, el médico Richard Gatling patentó la primera arma de fuego de repetición, sí, la ametralladora, que lleva su nombre. Un pesado aparato del tamaño de un pequeño cañón que podía efectuar hasta 200 disparos por minuto. O sea, para que veáis los inventos que había mientras Neptuno estaba en Aries. Y esto va a pasar ahora. ¿Qué pasó también en esa franja de años? Pues concretamente en 1866 en Suecia se patentó otro invento. Vaya, la dinamita. ¿Os dais cuenta? Inventos de guerra, básicamente. Mientras Neptuno estaba en Aries, pasaba todo esto y podría repetirse, lógicamente, en 2025. Que más genios se pongan al servicio de inventar armas mortíferas. Tema de artillería ingeniosa, o sea, muy halagador todo esto. Además, para añadir más fuego a la caldera, Neptuno en Aries podría hablarnos de guerras santas o en nombre de Dios. Claro, o por una causa perdida. A veces incluso puede llegar a ser utópica y real. Lo que sí está claro es que Neptuno en Aries va a fomentar un choque entre lo marcial y lo espiritual. Es como mucho agotamiento de oír bla 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 y querer ver hechos, dejar las palabras e ir a los hechos. Parece como que es el momento de pasar a la acción los idealismos más imperiosos. Si no han funcionado las promesas de los políticos, se acabó la paciencia. La gente está harta. Habrá revueltas sociales muy explosivas por un hartazgo de ver inacción, de ver que los gobiernos no hacen lo que prometen. Bueno, y además de todo esto, Urano entrará en Géminis el 7 de julio. O sea, éramos pocos y parió la abuela. Porque Urano en Géminis potenciará el deseo de libertad, de comunicación, de expresión oral o escrita. Cualquier intento de censura será vivido como una pesadilla acuciante. Por tanto, eso se traducirá en más rebelión social ante cualquier tipo de imposición o censura. Va a ser un 2025 muy reaccionario. Sí, en los últimos años decíamos, sí, la gente está muy sensible, parece la generación de cristal. Pues agarraos lo que viene en 2025, porque va a haber una auténtica rebelión. Ya veréis que manifestaciones cada 3x4. Aunque Trump
por supuesto, va a ser investido presidente de Estados Unidos el 20 de enero. Por lo que yo estoy viendo aquí, amigos, y por estas posiciones, habrá bastantes guerras, no solamente Rusia, sino otros países implicados y sobre todo mucha revuelta social, como habéis podido ver. Yo personalmente, por lo que estoy viendo aquí, parece que Alemania, Inglaterra y Francia va a posiblemente ser blanco de algunos ataques de Rusia. Estos tres países son los que veo más potencialmente implicados en este conflicto armado. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de cualquier eventualidad relacionada con este evento tremendo que nos está llevando a todos a una incomodidad, a una inquietud muy grande, por no decir miedo. Y esperemos que las aguas vuelvan a su sitio, en el sentido de que por favor nos vayamos olvidando de términos como guerra termonuclear, misiles Satan 2, que por favor todo esto se vaya un poco quedando atrás. Bien, vamos a dejar aquí el tema, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.